Hoy queremos hablar un poquito sobre conociendo al Dios que usted y yo conocemos, pero desde la perspectiva de Padre. Juan capítulo 14, verso 8 en adelante, empezamos a mirar al Señor Jesús hablando con sus discípulos, y dice la Escritura de la siguiente manera: Felipe le dijo al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo me dicen muéstranos al Padre? ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace las obras. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, a quien le revela, a quien el Hijo lo quiere revelar. Uno de los propósitos de la venida del Señor Jesús a esta tierra tiene que ver con revelarnos al Padre. A ver, hasta el día de hoy, muchas personas no conocen a Dios como Padre. Y el Señor Jesús tenía un propósito en la venida de Él, no solamente salvación, redención, sino también revelarnos a un Padre. ¿Por qué digo esto? Porque desde que miramos el Antiguo Testamento vemos algunas características, vemos el carácter del Padre, pero lo vemos de diferentes maneras, pero nunca lo vemos de manera paternal, o no lo conocemos de esa manera en el Antiguo Testamento. Hay muchos nombres, está el carácter del Padre, está la forma en que actúa, pero no como Padre. De hecho, cuando usted lee el libro de Génesis y de ahí en adelante, Génesis empieza diciendo: Elohim creó los cielos y la tierra. Y Elohim en el original significa Dios creador. Dios crea de la nada, pero también puede crear a través de una materia prima. A Moisés se le aparece como el gran Yahweh, es decir, el gran yo soy. Pero a Abraham se le aparece como el gran Shaddai, el Dios todopoderoso. También lo leemos o lo hemos hablado como el alfa y el omega, el principio y el fin. También lo conocemos como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero pocas veces se hablaba de Él o se conocía desde la perspectiva de Padre. Ahora, ¿el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento? No, sigue siendo el mismo, solo que no se conocía desde la perspectiva de un Padre. Entonces, ahora, cada nombre que Dios tiene en el Antiguo Testamento tiene un significado bien interesante. Por eso, cuando Jesús entraba en acción, Él no decía Yahweh me envió, Elohim me envió, el gran Shaddai me envió. Él decía mi Padre me envió. ¿Cómo decía? Decía mi Padre. ¿Por qué decía eso? Porque para los de su época y todos los que habían conocido a Dios no lo conocían desde la perspectiva de Padre. Tenían una perspectiva totalmente diferente. De hecho, el Señor Jesús pronuncia por lo menos 495 veces la palabra Padre. Quería afirmar eso. Quería que usted y yo conociéramos que Él tenía una personalidad diferente a la que conocíamos. Tenía un carácter diferente a la que conocíamos. Y Él quería manifestar a su Padre a través de Él. Por eso cuando el Señor Jesús decía delante de los escribas y fariseos, mi Padre me envió, se les levantaban los pelitos del bigote a ellos.
les causaba malestar, envidia a ellos, porque en ese entonces nadie se atrevía a llamarle padre a Dios, nadie se atrevía a decir que era hijo de Dios. Para ellos era una blasfemia, era algo terrible que alguien dijera que conocía a Dios como padre, porque lo habían visto de una manera totalmente diferente. Ellos conocían a Dios de una forma muy lejana, desde una perspectiva muy seria. Ellos conocían a un Dios que era riguroso, por lo tanto era casi imposible que llamaran a Dios Padre. Era un poco formal, y ellos lo habían conocido informal. ¿Por qué lo habían conocido de manera informal? Primero, porque lo conocieron a través de los mandamientos, lo conocían a través de ir a un templo, lo conocían a través de los sacrificios, lo conocían a través de los preceptos. Es decir, tenían una imagen de padre como un juez, pero un juez que cuando la hacían, la cobraban. Esa era la imagen que tenían de Dios los judíos de ese entonces. Así que la pregunta en esta mañana: ¿Dios realmente es así? No, no es así, de ninguna manera. Fue que ellos heredaron eso de sus antepasados y ellos adoptaron esa imagen de Dios, pero no es la revelación del verdadero Padre. Mire esto: cuando Moisés entraba a la presencia de Dios, ¿qué decía el pueblo? Moisés, ves tú y habla con él. Ellos no querían seguir a Dios, no querían obedecer a Dios. Ellos querían tener sus propias creencias y sus propias formas de hacer las cosas. Por eso Dios no ha cambiado. Siempre ha querido tener intimidad con cada uno de nosotros. Pero nosotros somos los que dejamos a un Dios a un lado porque tenemos un concepto realmente equivocado. Nosotros suponemos cómo es Dios, pero nunca nos hemos dado el trabajo de conocerlo a Él como Padre. Mire, ¿cuántas personas suponen cómo es Dios? Y el suponer era algo que hacía parte de todos los judíos de ese entonces. Y ellos suponían que Dios era un Dios como un juez muy fuerte. Y eso hacía que obviamente no hubiese un poco de intimidad, que no conocieran a un Dios como lo conocemos nosotros, un Dios amoroso, un Dios reconciliador, un Dios restaurador, un Dios que perdona. No, ellos conocían a un Dios que no quería nada con nadie, un Dios lejano. Por eso cuando el Señor Jesús le dijo papá, o hablaba de Abba Padre, ¿cierto? Ellos les causaba una impresión muy fuerte. Por eso dijeron, es que tiene el diablo adentro, ¿verdad? O este tipo tiene demonios dentro. Porque era inconcebible para ellos eso, ¿verdad? Era casi imposible. Ahora, cuando Él les dice Abba, la palabra Abba significa papito. En el inglés es daddy, papito, lindo. Es como cuando el hijo está bien pequeño y está en alguna necesidad, en alguna circunstancia difícil. ¿Qué hace el hijo? Llega corriendo donde el papá, se sienta en las piernas y le dice papi, tal cosa, ¿verdad? Esa era la forma de Jesús hablar de su papá. Pero nosotros no entendemos ese tipo de cosas. Y ellos aún, que conocían mucho de Dios o de la palabra de Dios, no habían entendido la revelación que había en la persona de un padre. Y el Señor Jesús vino a eso. Y por revelar el carácter del Padre, la personalidad del Padre, lo condenaron. Por revelar al Padre fue que fue crucificado.
Ahora, fue crucificado no por los que conocían a Dios, sino por los que pretendían conocer a Dios. Cuando pretendemos conocer a Dios, hacemos cosas que no están dentro de un conocimiento de Dios. Ahora, esto nos lleva a un principio. El principio es que el enemigo de nuestra alma no está interesado en que usted y yo conozcamos a Dios como Padre. A Él no le interesa. ¿Y sabe por qué no le interesa? Porque cuando usted y yo reconocemos a Dios como Padre, entonces afirmamos la identidad como hijos. Y cuando afirmamos la identidad como hijo, entonces entendemos que tenemos derechos. Entonces entendemos que tenemos una herencia. Y a Él no le interesa que usted y yo conozcamos a un Dios como Padre, porque vamos a entender qué derechos tengo y qué herencia tenemos. Si fuésemos hijos del presidente de la República, usted y yo, cada vez que salimos de nuestra casa, viajamos a algún lugar, tendríamos escoltas, porque como hijos de un presidente tenemos el derecho constitucional de tener nuestra seguridad personal, por ser hijo de un presidente. Ahora, si usted y yo salimos de vacaciones, ¿qué escolta tenemos? Físicamente no tenemos ninguna escolta, pero el que es hijo de un presidente no solamente tiene escolta, el viaje es gratis, los hoteles, bueno, gratis no, los paga el resto de gente, pero viaja gratis, come gratis, es atendido como el hijo del presidente, porque tiene un estatus. Entonces el enemigo de nuestra alma no está interesado en que usted y yo entendamos o conozcamos o veamos a Dios como nuestro Padre. Fue tanta la molestia que creó dentro del pueblo de Dios, fue tanta la oposición espiritual que Jesús tuvo al manifestar el carácter del Padre, que lo crucificaron. Claro que sí, eso lo llevó a la muerte. Mire, usted y yo hemos podido conocer a Dios como proveedor. ¿Lo han conocido como proveedor? Como sanador, como perdonador, como salvador, como redentor. Claro que sí, lo hemos visto. Pero pregunto, ¿lo hemos conocido como Padre? ¿Nos hemos relacionado con Él como Padre? Cuando lo conocemos a Él como Padre, es que nuestra vida realmente tiene un cambio profundo en cada uno de nosotros. Lo único que puede cambiar muchas áreas de nuestra vida es conocer a Dios como Padre, porque ahí es donde el rechazo se va. Ahí es donde las incapacidades se vuelven poquiticas. Ahí es donde nuestra parte de complejos se va. Ahí es donde usted y yo afirmamos que realmente tenemos un Padre, y un Padre que nos fortalece en medio de las debilidades. Y ahí es donde la palabra que de pronto han escuchado a alguien o que ha leído, que dice: dile al débil fuerte, él se hace una realidad. ¿Por qué? Porque muchos podemos tener un gran conocimiento de la palabra, memorizar la palabra, y aún así nunca tener una intimidad con un Padre o con nuestro Padre celestial. Ahora, ¿por qué es importante conocer a Dios como Padre? ¿Sabe por qué? Porque todos los nombres de Dios tienen muchos significados y muestran muchos caracteres de Él. Pero cuando conocemos a Dios como Padre, entonces la palabra Padre tiene tres significados. Padre es un sustentador, es un originador, pero también Él es la fuente de vida. Por eso conocerle a Él
es conocer la plenitud de lo que es el reino de los cielos manifestándose en medio de la necesidad humana que tenemos todos los días, usted y yo. Mire, conocer a un padre significa que yo tengo a alguien que asume responsabilidades por mí. Cuando yo conozco a Dios como Padre, yo voy a ir a Él cuando estoy necesitado, cuando estoy angustiado, cuando estoy desesperado, cuando no tengo una solución a mi problema. Yo voy a mi Padre. Mire, usted y yo podemos estar viejos, pero hay momentos donde necesitamos a un padre o a una madre, pero en el caso de hoy es el Padre. Porque el Padre siempre está ahí para aconsejar, para animar, porque Él es provisión, porque Él es sustento, porque es una fuente de protección, de vida. Por eso necesitamos entender que Él es un Dios Padre para nosotros. No podemos permanecer lejos del Padre. Necesitamos cercanía del Padre porque Él es una fuente. Mire, todo lo terrenal se seca. Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor se seca. Nuestra vida se va apagando cada vez que cumplimos años. Cada vez que viene un día y se despierta un día menos, se va acabando nuestra vida. Las montañas, por fuerte que sean, se vienen abajo. Los ríos se secan. La economía se puede secar. La salud nuestra se puede apagar, porque todo en esta tierra es temporal, pero nuestro Padre Celestial es una fuente de vida eterna. Por eso tener un verdadero Padre Celestial, hacer de Él una intimidad con nosotros, nos va a ayudar a nosotros que cuando tengamos una necesidad poder acudir a Él. Económica, Él es el dueño del oro y de la plata. Él nos ayudará en los momentos difíciles, en los momentos menos difíciles. Mire, aunque usted y yo no nos damos cuenta que Él está a nuestro alrededor como Padre organizando las cosas, Él está allí. Y esta mañana hablábamos de eso. Hemos visto a Dios obrando en medio de las circunstancias como un gran Padre protector. Y lo hace obviamente porque Él es una fuente que salta para vida eterna en cada uno de nosotros. Por eso usted mira en la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió al desierto y necesitaron agua, necesitaron comida, necesitaron protección de los pueblos que venían en contra de ellos, el Padre le decía a Moisés: ¿sabe qué? Háblale a la roca y de la roca saldrá agua, porque Él puede sacar agua de una roca. Él puede traer carne en medio de un desierto fresca. Él puede traer protección en medio de un pueblo que está desprotegido, porque Él es nuestro Padre. Por eso el enemigo de nuestra alma no le interesa que usted y yo le conozcamos a Él como un verdadero Padre. ¿Cómo quiere que le conozcamos al Padre? Él quiere que nos relacionemos con el Padre a través de una religión, que nos relacionemos con el Padre a través de alguna doctrina, que nos relacionemos con el Padre a través de algún costumbrismo, pero no quiere que nos relacionemos con Él desde la perspectiva de hijo a padre y de padre a hijo. Por eso el Señor Jesús, cuando enseñó la oración del Padre Nuestro, Él nos dijo: cuando ustedes vayan a orar, digan Yahweh, del gran yo soy. No, Él nos dijo: cuando ustedes vayan a orar, Elohim, el Dios creador. No, Él nos dijo el gran Shaddai. Él dijo: Padre nuestro que estás en el cielo. Se refirió como un padre, no lo colocó muy alto. Por eso en Mateo capítulo 6, donde está la oración del Padre Nuestro, Él dice: mire, ustedes no usen vanas repeticiones. Tengan cuidado con eso, porque algunos creen que por orar muy elocuentemente serán oídos. Mi Padre
sabe de qué necesidad tienen antes que se la pidan. Y hay una pregunta que sale a relucir en esta mañana, y es: si tu papá sabe qué necesidad tienes, ¿para qué quiere que usted se lo diga? Buena pregunta, ¿no le parece? ¿Para qué quiere? Si sabe que usted necesita. Bueno, usted y yo, o Dios quiere que usted y yo dependamos de Él como la fuente de provisión que vino del cielo. Que dependamos de Él. Es que no dependemos de Él, dependemos de todas las cosas, pero muy pocas veces, cuando ya no hay otra alternativa, entonces queremos depender de Él. Lo primero que Él quiere es que dependamos de Él, porque Él es la fuente inagotable para usted y para mí. Lo segundo es que desarrollemos, mire, a través de la fe, una dependencia de Él. Y para desarrollar esa fe necesitamos creer en Él. Yo no puedo desarrollar fe en alguien si no conozco a ese alguien. Si no tengo una relación con ese alguien, yo no voy a tener fe en esa persona, no voy a confiar en esa persona. Entonces Dios quiere que desarrollemos la fe, y la única forma es conocerle a Él como nuestro verdadero Padre. Y la tercera es que cuando pedimos a nuestro Padre, estamos desarrollando una comunión entre Él y nosotros de confianza. Cuando yo pido a alguien es porque yo tengo una relación, y esa relación me lleva a tener confianza, y esa confianza me hace llegar y solicitar cosas que en otras oportunidades nunca lo haría. Ahora, nosotros necesitamos conocerlo a Él como Padre. Necesitamos llegar a Él para experimentar una verdadera paternidad, y no solamente verlo en ciertas circunstancias, sino poder llegar a Él como Padre, ¿verdad? Como Padre. Por eso el Señor Jesús dijo: por nada estéis afanosos. ¿Sabe por qué nosotros andamos afanados y angustiados y turbados? Porque no conocemos a Dios como Padre. Y cuando no conocemos a Dios como Padre, entonces usted y yo vamos a buscar soluciones por todos lados. Pero recuerden, cuando estábamos pequeñitos y necesitábamos algo, ¿a quién acudíamos? Al Padre. Al Padre, ¿sí o no? Por eso en lo espiritual es opuesto a lo terrenal. En lo terrenal, usted y yo, a medida que vamos creciendo, nos vamos volviendo más independientes. Pero en lo espiritual, en la medida que yo voy conociendo al Padre, yo me voy volviendo más dependiente de Él. No importa que pasen 30, 40, 80 años, Él sigue siendo un Padre amoroso, sigue siendo un Padre tierno, sigue siendo un Padre proveedor, sigue siendo un Padre protector. Él siempre tiene cuidado para con cada uno de nosotros. Nunca está lejos de nosotros, siempre está cercano a nosotros. En cada etapa de nuestra vida ha estado allí pendiente. Por eso Él dice que somos la niña ¿de qué? De sus ojos. Una expresión muy romántica, muy tierna de parte de Él en el Antiguo Testamento, queriéndose mostrar como un Dios de amor, como un verdadero Padre. No importa los años que usted y yo tengamos, Dios siempre nos sigue anhelando como Padre. En lo natural es diferente. En lo natural necesitamos ir siendo más independientes. Ahora, no es porque sea carga, como yo digo, las dos hijas mías no son cargas para mí, pero en la medida que ellas vayan siendo independientes, va a ser mejor para ellas y de paso para nosotros. No hay cosa más bella que ver a los hijos que ya son capaces de enfrentarse a la vida solos y salir adelante. Ese es el mejor
regalo que podemos recibir como Padre. Sin embargo, nuestro Padre nos anhela, quiere estar cada día con nosotros, quiere que le clamemos a Él cuando tenemos necesidad. Ahora fíjate tú lo que dice Gálatas capítulo 4 verso 6. Dice: por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Escuche, ¿cómo clamamos en medio de la debilidad? ¿Cómo clamamos en medio de una necesidad? ¿Cómo clamamos cuando el gigante se nos levanta? Papá, papito lindo, aquí estoy yo. Estuve en UCI y estábamos visitando a mi mamá que estaba allá, y de repente nos sacaron a todos. Y sale la que estaba visitando allí llorando, estaba 2 personas más, un paro cardíaco. Y veo a una persona, a un tipo como de 20 y pico de años, tirarse al piso y clamar a Dios por su hijo, por su hermano. Cuando yo veo esa escena, entro en el mismo ambiente de esa persona, en el mismo ambiente. De hecho, se llenó el ambiente de un clamor para el que tiene un poco de sensibilidad espiritual. Y me puse a clamar a Dios. Y ellos lloraban y yo lloraba. Pero miré a un hijo clamando en medio de una necesidad. Y no le importó que habían como 40 personas allí. Él como hijo se postró y clamaba al Padre. ¿Y sabe qué hizo el Padre? Usó a un médico para que lo resucitara. ¿Por qué sentir vergüenza en medio de una necesidad y no clamar a Dios? ¿Por qué sentirnos tan adultos en la presencia de Dios? ¿Por qué creernos que somos capaces de tantas cosas cuando realmente nosotros estamos necesitados de un Padre que nos ama, que nos respalde, que esté con nosotros y que nos dé su aliento? No hay necesidad de sentirnos tan fuertes. ¿Sabe por qué cuesta todo eso? ¿Sabe por qué usted y yo como seres humanos nos cuesta aceptar a Dios como Padre? Porque no tuvimos una buena experiencia con un Padre. Y no tuvimos una buena experiencia no porque nuestros padres hubieran sido malos, sino porque ningún ser humano recibió la paternidad de manera directa. La paternidad que recibimos ya fue una paternidad permeada, contaminada. Y por eso nos cuesta. Muchas personas tuvieron un padre alcohólico, otros tuvieron un padre que golpeaba, otros tuvieron un padre que andaba con muchas mujeres, otros tuvieron un padre presente, pero nunca estuvo con ellos, siempre ausente, solamente el recurso y se acabó. Y todo eso ha hecho que nosotros tengamos una imagen distorsionada del Padre, porque traemos lo terrenal y lo queremos llevar a lo espiritual. Pero nuestro Padre celestial no es igual que nuestro Padre terrenal, es totalmente diferente a Él. Cuando un joven, un viejo o alguien tiene un problema de resentimiento en su corazón, se nota, eso se percibe en el ambiente. ¿Y sabe por qué se percibe? Porque le cuesta recibir amor, le cuesta entender que Dios es amor. Y también hay otra razón, no solamente por la parte paternal, sino también hay otra razón que nos enseñaron a través de la religión o nos enseñaron a través de una doctrina equivocada, que Dios es un Dios lejano, que Dios es un Dios que está pendiente para castigar,
que Dios no quiere relacionarse de manera personal con nosotros, sino que es un juez que cuando la hace, la paga. Que Dios es un Dios que está en contra tuya y en contra mía, pero Dios no es así. Y no es así porque desde Génesis usted nota que cuando Adán pecó, ¿quién buscó a quién? Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿por qué te escondes de tu padre? Ahora, ¿vinieron las consecuencias? Claro que vinieron las consecuencias. Pero ¿qué padre que ama a su hijo no permite o no lo disciplina? Víctor dijo una frase que nunca se me olvida. Víctor Pardo dijo: a mis hijos yo tengo que decirles lo que nadie les va a decir en la calle. Es usted y yo quienes nos corresponde decirle a nuestros hijos lo que no le dicen en la calle. Cuando se comportan mal nos toca a nosotros. Ese es nuestro deber, es nuestra responsabilidad hacerlo. Si no lo hacemos nosotros, ellos recibirán otro tipo de consejos en la calle, ¿verdad? La mayor muestra de amor de un padre para con sus hijos está en Juan 3:16. Y la mayoría se lo sabe, pero dice: porque de tal manera amó Dios, Padre, ¿cierto? Ahora, si creemos que Dios no nos ama, pregúntele qué dio por amor. Pregúntele qué da usted por amor a sus hijos, qué es capaz de dar. Por amor, mire, los hijos no tienen precio, no tienen precio. Uno da la vida por los hijos sin pensarlo, sin pestañear, no tiene problema eso. Y Dios dio a su hijo por amor. ¿Y sabe por qué lo dio por amor? Porque en tu vida y en mi vida tenemos muchas necesidades, pero hay dos necesidades básicas en todo ser humano, que son amor y aceptación. Amor y aceptación. Y eso está en todo ser humano y en toda parte del mundo, por familia bella o hermosa, por lo que sea. Por amor y aceptación es que muchos de nosotros cometimos errores. Mire, desde pequeños nos sentimos arrimados en la casa. Desde pequeños decimos: es que a mí no me quieren, usted le quiere a fulano de tal. Desde pequeños nos sentimos no aceptados en nuestra casa. Y el no sentirnos ni amados, ojo, no sentirnos es una falencia, algo que está interno en cada uno de nosotros. No es que no hayamos recibido amor y aceptación. Es que hay un vacío dentro de cada uno de nosotros. Y ese vacío lleva al joven, al viejo, a hacer cosas irracionales buscando cómo llenarlo. Algunos buscan la droga, el sexo, la fama. Algunos buscan muchas cosas. Otros se tatúan para verse pero es buscando el llenar ese tipo de necesidad, cuando realmente esa necesidad solamente la puede llenar nuestro Padre Celestial. Nadie más la puede llenar. Y pregúnteme por qué. Porque Dios es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Entonces alguien que es amor es el único que puede llenar ese vacío de amor. Y es el Padre, no hay otro. Ahora, el único que nos puede aceptar con todas nuestras debilidades, ¿quién es? Es el Padre. Por eso me encanta una canción que dice: no comprendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí. Conociendo la maldad y todos no me... El domingo entrante los contrata a ustedes aquí.
Ministerio de alabanza que se sienta el domingo. Se sienta. Le vamos a ampliar el púlpito aquí porque de aquí en adelante nos fuimos a otro nivel. El único que nos acepta tal y como somos es nuestro Padre. Nadie puede llenar ese vacío. Nadie puede darnos la aceptación que nosotros realmente queremos tener en nuestro Padre. Y nuestro Padre no está buscando que tú y yo seamos exitosos. Nuestro Padre no necesita que tú y yo seamos hermosos. Nuestro Padre no necesita que tú y yo lo sorprendamos. Él nos ama a través de todas nuestras fallas. Él nos ama aún siendo pecadores. Dice la Biblia que su Hijo murió por cada uno de nosotros. Ningún padre terrenal nos podrá dar el amor y la aceptación que solamente el Padre nos puede dar. Por eso la Escritura dice: si ustedes siendo malos le saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre les dará todas las cosas? ¿Sí o no? O sea, nosotros nunca lograremos suplir las necesidades emocionales de nuestros hijos. No la podremos cubrir jamás. Esa necesidad de amor y aceptación no la podemos. Mire, usted puede ver excelentes padres y madres en una familia. Usted podrá ver familias a otro nivel, pero va a haber hijos que van a ir a la droga. Va a haber hijos que van a ir a tatuarse. Va a haber hijos que se van de la casa. Va a haber hijos viviendo de una forma que uno dice, pero ¿por qué? Si no tienen ninguna necesidad, lo suplen todo. Buen papá, buena mamá, tienen todo. ¿Por qué? Porque hay un vacío de amor y de aceptación en cada uno de ellos. Por eso las necesidades emocionales de amor y de aceptación solamente la puede llenar un verdadero padre. De hecho, se ha demostrado que la ausencia de los padres es la causa de muchos problemas a nivel social el día de hoy. Muchos jóvenes hoy están propensos a la droga. Muchos jóvenes hoy están propensos a irse con un grupo armado. Los jóvenes están propensos a unirse a una pandilla. Los jóvenes están propensos hoy a echar a perder su vida solamente porque no han visto una figura paternal que les dé identidad a cada uno de ellos. Por eso muchos están propensos al robo, a la droga, a la prostitución, porque no han tenido una imagen paternal, ¿verdad? Ahora, el enemigo tiene formas de llenar ese vacío, ¿cierto? Esa necesidad. ¿Y de qué manera busca llenarlo? Bueno, busca llenarlo con las drogas, busca llenarlo con el alcohol, busca llenarlo con las pandillas, busca llenarlos con un concierto, ¿cierto? Buscan llenarlos con dinero, con la fama. Él busca ese tipo de cosas para llenarlo. Algunos quieren llenar el vacío de amor y de aceptación casándose, porque dice: cuando yo me case, entonces yo voy a ser pleno. Pero esas dos necesidades solamente la puede llenar nuestro Padre Celestial. Y eso sucede porque colocamos la mirada en las cosas de abajo, no colocamos la mirada en las cosas de arriba. Por eso cuando uno se casa creyendo que encontró al príncipe azul, o que encontró, ¿cómo se llama la otra? La Cenicienta, se da cuenta que ni es el príncipe azul ni es la Cenicienta, que es una mujer y es un hombre que tienen las mismas necesidades de aceptación y de amor, porque colocamos la mirada en el lugar que no debemos colocar. Por eso la paternidad está siendo atacada como nunca antes ha sido atacado. Por eso hablar de paternidad es hablar de machismo. Por eso comportarse como hombre hoy es un delito. Por eso decir cosas que solamente los hombres dicen es mal visto. Hacer cosas que los verdaderos hombres deben decir es refutado. No sé ustedes, pero el miércoles estaba diciendo
que en mi época, si uno le llegaba a sentarse de manera femenina, el papá de una vez le decía: siéntate como varón. Uno llegaba llorando. Los varones no lloran. Suena feo, ¿verdad? Suena feo. Usted se comporta como varón. Suena feo, uy, agresivo. Pero eso se llama paternidad. Eso se llama paternidad. Afianzar quién es el hijo, ¿verdad? Eso se llama paternidad. Entonces, fíjate, cuando no conocemos quién es mi papá, entonces vamos a buscar paternidad en otros lugares. Algunos chicos buscan paternidad a través de las redes sociales. Bien. Otros buscan paternidad a través de las pandillas. Otros buscan paternidad a través de la moda, del corte, de los pantalones, de qué sé yo. Buscan paternidad allí. Otros van a la droga, ¿verdad? Otros buscan sexo, porque no tuvieron una verdadera figura de paternidad en su casa. Por eso Jesús le dijo: ustedes son hijos del diablo, porque su identidad hablaba de una paternidad que no era la de Dios. Por eso dijo: ustedes han escuchado hablar del Padre y eso ustedes hacen. Mire, Adán cuando pecó, ¿qué dijo? La mujer que me diste. O sea, ¿quién escuchó? A la mujer. La mujer que dijo: yo escuché a la serpiente. Escuchó a la serpiente. ¿Qué le dijo la serpiente? Mira, tu papá no quiere que tú seas alguien importante. Te está ocultando una verdad. Entonces siempre suponemos cómo es el Padre Celestial. Siempre estamos suponiendo cosas. ¿Cuántos suponen cómo es el Padre? Muchos de nosotros, ¿cierto? Pero aquí la idea no es suponer del Padre. La meta es crear la verdadera imagen de un Padre. Mire, esto está tan complejo hoy. La paternidad está tan compleja hoy que la mujer quiere ser tan independiente que dice: yo no necesito de un hombre. A la hora del té yo simplemente digo: ven acá tú, hazme un pelado. ¿Cuántos están aquí disponibles para hacer pelados? Ahí está Víctor Junior. Y va a encontrar quien le haga el pelado, claro que sí. Pero dicen: no, es que yo no quiero que ningún hombre me toque. Entonces van y ¿qué le hacen? Yo no quiero que ningún hombre me toque yo no necesito hombre, ¿cierto? Otras dicen: yo no necesito hombre. ¿Para qué necesito hombre? Yo puedo alquilar un vientre y tener un hijo. ¿Para qué necesito hombre? Entonces fíjate, el hombre y la mujer, este sistema ha hecho que el hombre y la mujer sean enemigos. Enemigos, se miren como enemigos. Entonces eso no trae identidad a una casa ni a una familia, porque no se crece dentro de un contexto familiar, dentro de un contexto de papá, dentro de un contexto de mamá. No hay identidad. Por eso hoy en día vemos que hay una identidad binaria y no sé cuántas identidades hay. Hay unos que se creen árbol, otros se creen ovejas. En Europa hay una manada de perros que los sacan a pasear con bozal. O sea, son tan bravos los tipos que los sacan con bozal. Otro, por allá hay una manada de ovejas. O sea, se perdió la identidad. ¿Por qué? Porque no hay una influencia de un padre, ni terrenal ni espiritual, en la vida de cada uno. Otros pasan demasiado tiempo, como les dije, en internet. ¿Sabe que el 90% de los que están en una cárcel crecieron sin un papá? Y si tuvieron papá, su papá fue el peor ejemplo que pudieron ver. Su papá fue el más borracho, el más mujeriego, el más irresponsable, el más pegón a la mamá. Su papá no le enseñó un vocabulario correcto. Su papá fue el más
influyente en él, al punto que están en una cárcel. El 90% de los que están en una cárcel se levantaron sin un padre. Por eso Malaquías capítulo 6, 4 verso 6 dice que el Señor hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres antes de que venga el día fuerte. Ahora, pregunto, ¿a quién hará volver o quién hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos, ojo, al verdadero padre? Al verdadero padre, ¿verdad? Malaquías, el verso 5 dice que les enviará he aquí yo les envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Elías no podía ser porque Elías ya estaba muerto. ¿De quién estaba hablando en ese entonces? Estaba hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que le abrió un camino a todas las familias de la tierra para empezar a conocer una paternidad. Y lo abrió a través de mostrar al verdadero Hijo de Dios, quien iba a mostrar lo que significaba estar bajo cobertura, bajo protección, estar bajo la provisión de un Padre. Y ese fue el Señor Jesús, quien nos mostró todos los pactos que Dios hizo en el Antiguo Testamento se cumplieron en la persona de Jesús. Ninguna palabra que había en el Antiguo Testamento se dejó caer. Todas las cumplió. Todo el carácter del Padre, toda la personalidad del Padre, todo el amor del Padre fue manifestado en la persona del Señor Jesús. Por eso usted y yo tenemos que mirar al Padre como un Dios que cumple promesas y conocerle a Él como veraz. ¿Sabe? Cuando la Biblia dice que sus misericordias son nuevas todos los días, es porque son todos los días nuevas. Ayer la misericordia de Dios ya pasó. Mira, ayer y antier yo andaba con unos dolores en mi cuerpo que, ay Señor mío, caminaba, hablaba y hacía lo que me tocaba. Pero qué cosa. Me vine ayer y le dije, mira, yo me voy a sentar por aquí porque la verdad estoy aquí. Pero Dios usó a Saidi como médica, especialista. Fue donde el cirujano Víctor me mandó alguito y a las 2 horas yo era otro. Y hoy amanecí otro. O sea, la misericordia de Dios fue una ayer porque me ayudó a caminar y a hacer las cosas. Pero hoy tengo otro ambiente. Hoy estoy con otra actitud. Hoy hay una misericordia nueva para mí. Ahora, lo lindo de las promesas de Dios es que dice que mis pecados, es decir, los que cometí ayer hacia atrás desde que nací, dice que ya fueron borrados, que lo echó a lo más profundo de la mar. Pregunto, ¿tú te acuerdas de la ofensa de ayer? ¿De antier? Mujeres, ¿se acuerdan de la ofensa de su esposo hace 45 años? Diga fresquitico, lo tengo fresquitico. Pero nuestro Padre es diferente. Él dice que lo echó a lo más profundo de la mar. Dice que nuestro Padre nos ciñe con su poder. Y ceñir es abrazar, es cobijar, es proteger. Eso es ceñir. Dice que Él es perfecto. Y como tenemos un Padre perfecto, no está pendiente de mi flaqueza, de mi debilidad, de algo raro para darme por la cabeza. No, Él es perfecto. Entonces nos mira con la misma perfección de Él. Y si es perfecto, entonces Él no tiene pensamientos de mal ni para ti ni para mí. Los pensamientos de Él son buenos. Yo tengo pensamientos de bien y no de mal, para darle no lo que ustedes esperan, sino lo que realmente ustedes necesitan tener de parte mía. Mira, nuestro Padre Celestial siempre está con nosotros, todo el tiempo está con nosotros. Él es un Dios de amor. Y como es un Dios de amor, nos podemos acercar con confianza.
Nos podemos acercar cuando estamos en los mejores tiempos y nos podemos acercar en los peores tiempos. Qué bello es tener a alguien así. Y en los peores tiempos Él sacará lo mejor de cada uno de nosotros. Nos pulirá y seremos como un diamante con un precio maravilloso. Son los peores tiempos los cuales uno puede acercarse a los hijos. Y mire, esto es tan interesante, que cuando los hijos se van de la casa y viven lejos es cuando más se comunican con el Padre. En los peores tiempos es cuando hay más intimidad para con el Padre. Es cuando el hijo añora más la casa, es cuando el hijo añora más la comida, es cuando el hijo añora más el estar juntos. Es en los peores tiempos donde hay más intimidad. Y eso es lo lindo del Señor. Siempre en los momentos difíciles nos va a pechichar. Reitero, lo lindo de nuestro Padre es que no necesita que tú y yo seamos exitosos de ninguna manera. Él sigue cumpliendo sus promesas a pesar de. Queremos ver la imagen de un hijo lejos del Padre. Mira al hijo pródigo, lejos del Padre, sin techo, sin necesidades básicas, ni ropa, ni comida, ni higiene, nada. ¿Sabe qué tuvo que hacer el hijo pródigo? El hijo pródigo tuvo que: Padre, no merezco de llamarme tu hijo. He pecado contra el cielo y contra ti. En otras palabras, él volvió en sí. Y cuando volvió en sí, y es lo que usted y yo necesitamos, volver en sí, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Por eso me encanta la canción: Dios ha sido bueno, Él ha sido bueno, ¿verdad? Entonces fíjate, muy bueno ha sido Dios con cada uno de nosotros. Ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno, que en medio de nuestras necesidades ha estado presente. Cuando nos la hemos embarrado, Él ha estado presente. Cuando hemos estado lejos, Él siempre está cercano en cada uno de nosotros. Por eso cuando nosotros acudimos a nuestro Padre y le decimos Abba, Él está ahí presente. Yo no sé cuántos han podido experimentar el amor de un Padre, y hablo del Padre Celestial. No sé cuánto lo han experimentado, pero realmente después de que tú tienes esa experiencia con tu Padre Celestial, tú sales renovado, tú sales con nuevas fuerzas. Si un padre terrenal es capaz de producir en un hijo cambios sorprendentes, imagínate tú cuando nos relacionamos con nuestro verdadero Padre, ¿qué no podrá hacer con cada uno de nosotros? Todo está a nuestro favor cuando conocemos a un Padre. Todo está a disposición cuando conocemos a nuestro Padre Celestial. Todo está disponible para ti y para mí cuando conocemos a un Padre Celestial.